Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Villanos a Héroes, el ciclo de agroempresario.com que pretende ponerte en contacto y contarte todo lo que están haciendo los agroempresarios tecnológicos del agro, emprendedores, soñadores, luchadores que trabajan, sueñan con una agricultura sustentable, con una nueva agricultura, una mejor agricultura. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante, que son los datos en la agricultura. Hasta hace poquito tiempo la mayoría de los datos estaban en una libretita negra que todos los productores agropecuarios tomaban nota, pero esto ha evolucionado muchísimo y hoy vamos a hablar mucho de esto. Y hoy tenemos, en algunos casos, la generación de datos en el agro es tan impresionante que para que doña Rosa se haga una idea, generamos una película de Netflix por hectárea. Una hectárea de maíz genera una película de Netflix. Entonces la pregunta empieza a ser ahora, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los aprovechamos? Y para hablar de eso, tengo el privilegio, el placer de uno de los seniors del mundo agroempresario, tecnológico, del mundo AgTech, Nicolás Otamendi, CEO y cofundador de EIWA. Contame un poquito, ¿cómo es el problema de los datos? ¿Cómo puede ser que de repente no sepamos dónde meter los datos? Bueno, es masivo. Así como hay 40 millones de hectáreas en Argentina, tenés 40 millones de películas guardadas en todas esas hectáreas de maíz. Y sí, lo que hubo en los últimos años es una explosión de datos en el agro en general, desde obviamente las imágenes satelitales hasta las maquinarias, que ahora tenés una sembradora, una pulverizadora, una cosechadora que está generando una cantidad enorme de datos por metro, hasta obviamente cosas más tradicionales como un sistema de gestión que está bien ordenado, donde pueden tener un software donde organizás la data económica de un campo, o mismo tomar en una tableta datos de lo que está pasando con las malezas o los insectos, ¿no? ¿Dónde van todos esos datos? Y hoy ese es el gran problema, que quizás cuando el productor se sienta a tomar una decisión para qué hago la próxima campaña, qué siembro, con qué prácticas agronómicas, cómo toma esa decisión, probablemente a pesar de toda esta millonada de datos que existen, está tomando esa decisión de una manera muy parecida a como lo decía hace 10 años. Eso quiere decir que mira el promedio del lote, cómo le fue con el rendimiento, ve más o menos si el híbrido, la variedad funcionó bien, y desde ahí toma una decisión con una cantidad muy limitada de datos para ver qué va a ser la próxima campaña. Y esa decisión es una decisión muchas veces de cientos de miles de dólares, de millones de dólares de inversión, y es la más importante definitoria para la próxima campaña de esa empresa. Y se está haciendo desaprovechando enormemente la cantidad de datos que existen. Podemos decir entonces que, digamos, hoy en día, a pesar de toda la tecnología que hay, hoy en día no estamos aprovechando, los productores agropecuarios, el agro no está aprovechando todos los datos que tiene. 100%. Te doy un ejemplo concreto. Hay un productor con el que trabajamos que es un productor importante, 10.000 hectáreas de maíz. La mayoría de los 100 lotes que tiene este productor tenía un margen bruto positivo, rentable, le fue bien en general. Ahora, cuando hacía doble clic y en vez de ver el lote y empezaba a ver, che, ¿cómo me fue en estas hectáreas? Claro. ¿Cómo veo esa película de Netflix? Porque cuando lo pudo analizar, resultaba que 3.500 hectáreas de las 10.000 tenían margen bruto positivo, o sea, que negativo, plata. Habían perdido $1 millón. Era mejor no haber sembrado esas hectáreas que haberlas sembrado como lo hicieron, o al menos tenían que cambiar algo. ¿Y eso por qué? Porque tienen los datos, no los pueden analizar. ¿Por qué? Porque están en diferentes sistemas, desestructurados, desestandarizados. Es difícil procesar toda esa cantidad de información de manera ordenada y llevarlo eso a una conclusión firme, clara, que te diga, bueno, esto es lo que debería estar haciendo en esta campaña, ¿no? Bueno, contame, me convenciste del problema, estoy convencido. Comentame ahora cómo EIWA ayuda a solucionar esto, y después te voy a preguntar de dónde viene EIWA. Pero contame primero cómo estás haciendo ahora, cómo me ayudás a mí, productor agropecuario, a manejar mis datos. Nosotros, o sea, cuando vos ves la cantidad de datos que existen, tenés satelital, datos de clima, datos de campo que toman para monitorear plagas y demás, datos de maquinaria, datos de sistemas de gestión. Y todo eso hoy está en diferentes sistemas, y cuando vos querés analizar una única película de cómo está el lote, no lo podés hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Nos enfocamos en
centralizar y estandarizar todos esos datos existentes. No vamos a dar datos nuevos, sino vamos a ordenar lo que tienen para que a partir de eso se pueda hacer un diagnóstico de rentabilidad histórica para campañas niño, para campañas niña y se puedan plantear estrategias agronómicas de mejorar el margen para cada uno. Ayudás básicamente a ordenarlos. Exacto. Y con mucho foco en la parte de datos de maquinaria, traer toda esa data existente y conectarlo con los datos de gestión económica del lote para que se pueda hacer un análisis de rentabilidad. Porque a pesar de que yo pueda mostrar todos los datos agronómicos, si eso no lo conectamos con qué es más rentable para el productor, es una película incompleta, ¿no? Y contame eso, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, ahí sí viene todo un camino y quizás conectándolo con la historia de EIWA. Claro, ¿cómo llegaste hasta acá? O sea, un día te despertaste. Y aprecio el adjetivo de senior porque creo que en este caso es meritorio. Sos uno de los viejos. Soy uno de los viejos, aunque por ahí... Con ustedes, señores y señores, uno de los viejos del sector AgTech. Estábamos viendo, bueno, nosotros arrancamos al principio... ¿En qué año? En 2016 empezamos comerciales. Y empezamos a hablar con todos los segmentos del agro para entender en dónde encajaba la tecnología. Hablamos con grandes productores, medianos productores, cultivos intensivos como puede ser, no sé, citrus, viñedos. ¿Pero de dónde venías vos? Contame antes. Antes de eso, bueno, yo me fui a estudiar ingeniería mecánica a los 18 a Estados Unidos. Allá hice toda la carrera. Cuando me recibí, ahí tuve mi primera experiencia de startup. Hice una startup con otros 2 cofundadores americanos en Canadá. Ahí estuve 5 años en una empresa de telecomunicaciones que empezamos. Y ahí le tomé el gustito a lo que era el proceso del startup. ¿Y ahí te fue bien? Ahí fue bien. Fue una empresa que creció, que tuvimos nuestros desafíos. No fue el gran éxito gigante que todos apuestan, pero la verdad que fue una tremenda experiencia y todavía la empresa existe. O sea, sos un emprendedor serial. Bueno, si lo podríamos llamar así, digamos que es demasiado apasionante para dejarlo de lado, digamos, este tema de emprender. Pero sí, una vez que digamos, tuve esa experiencia de startup en Canadá, ya después de 10 años de estar afuera, quería volver a Argentina, volví a Argentina. Y qué mejor lugar en la Argentina que la industria del agro, en donde nosotros exportamos. O sea, vos elegiste la industria del agro, no es que venías de la industria del agro. No venía. Mi familia tiene campo, pero yo no sabía mucho del agro en general. O sea, sos agricultor, te volcaste al agro por decisión. Por decisión, porque cuando volvimos, cuando yo volví empecé a ver diferentes segmentos donde había oportunidad y el agro se destacaba por 2 cosas, porque nosotros exportamos talento, conocimiento desde Argentina a nivel global. Si haces las cosas bien acá, con la presión que hay del productor de tan bajos márgenes, te va a ir bien afuera. Es como yo siempre digo, ¿no? Es que el agro es uno de los sectores que jugamos en la Champions League. Totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, si te va bien acá, te va bien a ir afuera. Exactamente. De hecho, yo habiendo trabajado y vendido servicios con EIWA en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina y conociendo a los productores y a las empresas de los 3 países, sin ninguna duda puedo decir que los productores argentinos tienen un nivel de tecnificación y de profundidad de conocimiento que no se encuentra en otro lado. Bueno, entonces empezaste a emprender y te focalizaste en los datos. ¿Pero qué datos apuntaste primero? Bueno, y ahí empezamos a trabajar y después de hablar con todos estos segmentos del agro dijimos, che, es muy temprano para ir con el productor, porque el productor todavía no tiene todos esos datos, es demasiado temprano. Vamos a empezar con estaba la libretita todavía. Todavía estaba la libreta. La libreta dominaba. Era como muy temprano, ¿no? Entonces dijimos, esto va a ser un camino largo, lento, no es el timing correcto. No es el momento del productor. Exacto. Pero descubrimos en el medio, ahí de la mano de algunos mentores que fuimos conociendo que nos dieron un tremendo impulso. Entre esas reuniones de repente tuvimos la suerte de encontrarnos con eminencias como Rodolfo Rossi, Daniel Noboa. Claro, Rodolfo Rossi y Daniel Noboa son, digamos, Rodolfo Rossi es el papá de la soja argentina, o el abuelo, como quiera. Daniel Noboa es uno de los grandes, fue compañero mío de facultad y uno de los grandes mejoradores. Totalmente. Ellos te ayudaron a decir, acá hay dolor. Pero con una apertura y una generosidad enorme al principio. O sea, sentándonos con ellos y ellos contándonos exactamente qué es lo que pasaba. Porque, ¿qué les pasaba? En un programa de mejoramiento genético que hace una semillera, que Rodolfo lideró durante muchos años, literalmente testean millones de variedades de soja o híbridos de maíz todos los años a lo largo del planeta. ¿Cómo lo hacen? Y lo hacen en ensayos, donde esos ensayos por ahí en un solo lote concentran 10.000 variedades en cuadraditos de 10 metros cuadrados cada uno, en grillas,
y van todos los años a tomar notas, muchas notas de... Si, ¿vieron esas fotos que a veces se ven, esas fotos satelitales, o digamos que hay millones de parcelitas una al ladito de otra, cada una es un montón de datos? exacto. ¿No? Y ellos tienen que ir y tomar una A mano. libreta y lo hacían a mano, bueno, cómo está esta variedad, si resistió el viento, si resistió las plagas, cuál fue el rendimiento. Y nosotros en ese momento empezamos a trabajar con drones para reemplazar completamente la toma de datos manual. Entonces, de repente, en vez de salir a tomar datos con mucha gente, con un dron. Con las cámaras, con esta misma cámara. Con esta misma cámara que tenemos acá, que me hacía acordar. Que vos las soldabas. Las soldábamos los drones, abríamos la cámara, le metíamos los cables, después armamos todos los drones al principio, armamos nuestro propio navegador, el piloto automático que estabiliza el dron, lo hace volar, seguía las misiones. Armamos el software para procesar los algoritmos de detección de las diferentes cosas que había que hacer sobre las imágenes. Y tus clientes eran las empresas de mejoramiento, que es un poco la elite de la agricultura. Exacto, y la hipótesis era, bueno... ¿Y te dieron pelota esas? La verdad que fue espectacular, porque arrancamos en Argentina y de repente a los 3 años estábamos haciendo el programa global de mejoramiento genético de Syngenta, de BAF, En de 3 Don años, Mario. en Estados Unidos En estaba. Estados Unidos, en Brasil, en Argentina fuimos abriendo oficinas y eso creció enormemente para nosotros y llegamos a una profundidad de conocimiento de agronomía y de la importancia de los datos y de cómo deben ser analizados para maximizar la rentabilidad con esos programas y de la mano de un Rodolfo Rossi, que creo que a nosotros nos puso en otro nivel de conocimiento. Entonces ya estabas en Estados Unidos, estabas en las grandes empresas, le dabas servicios a las grandes empresas del sector. Dijiste, agarraste una mano y ya está. Dijiste, ya me retiro. ¿Qué pasó? Esa era la teoría, esa era como estaba escrito en el PowerPoint, Claro. estaba escrito así, pero no sucedió de esa manera. ¿Qué pasó? No, ¿cuál era nuestra hipótesis? Que desde investigación, del lugar de mayor concentración de conocimiento agronómico, podíamos ir avanzando hacia desarrollo de variedades, eventualmente a los distribuidores y al productor para ir integrando la cadena de valor. Aquí ibas a arrancar por ahí y ibas a llegar al productor. Iba a llegar al productor. ¿Qué sucedió? Bueno, las grandes empresas, primero, son pocas las que tienen este tamaño de programa de investigación, entonces el mercado era limitado. Y segundo, estas empresas en muchas medidas están desarrollando capacidades internas de digitalización y, viste, EIWA desde Argentina dándole todo el soporte de datos para investigación de BASF a nivel global era algo que era temporario para ellos y así terminó siendo. Entonces nosotros eso ya lo vimos. Interesante aprendizaje, ¿no? Yo creo que el aprendizaje importante... ¿Qué le dirías al emprendedor que te está mirando atentamente ahora y dice, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendiste? Para mí lo más importante es que para todos estos procesos de empezar, innovar y desarrollar un negocio, que la persona que tengas al lado con el que haces un negocio, que sea una relación que sea mutuamente valiosa, estratégica y balanceada, ¿no? Porque tienen que estar los intereses alineados a largo plazo. Y por ahí te obnubila que una gran empresa viene y te quiere contratar por un servicio puntual en el año 1, pero si realmente no están los intereses alineados a largo plazo, eso tiene un tiempo límite. Porque tienen la capacidad de desarrollar la competencia ellos. Exactamente. Y eso empezó a suceder. Y nosotros lo vimos venir esto ya hace 3 años y ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Esto que aprendimos, ¿dónde lo podemos aplicar? Y justamente volvimos a empezar a hablar con los productores. ¿Cómo se llama eso en el mundo emprendedor? Bueno, pivotear sería, ¿no? Es empezar de nuevo. Empezar de vuelta, ¿no? Arrancar es otro startup. Otro startup con más arrugas y más canas, digamos. Y un camino recorrido. Y un camino recorrido y obviamente mucha tecnología, mucho know-how que nosotros estamos tomando de toda esa inversión histórica y volcando, y equipos en Brasil y en Estados Unidos, volcándolo también a este nuevo mercado, ¿no? Y entonces bajaste de las compañías enormes, que son poquitas y tienen oficinas con aire acondicionado y están en lugares fantásticos, a empezar a hablar con un montón de productores. Un montón de productores. Hay de todo en productores. Tenés productores muy grandes que también tienen una tremenda infraestructura, tenés productores medianos, productores pequeños. Y es increíble porque cuando hablas con el productor es que hablamos al principio, los datos están, el hambre del productor argentino de querer analizar y hacer las cosas mejor, definitivamente está. Encontrás un partner estratégico de largo plazo porque no te va a reemplazar, porque te necesita y yo los necesito.
Y en ese alineamiento, la generación de valor, cuando logras un buen vínculo con algunos productores en Argentina, es impresionante. Esa es mi recomendación hoy, tratar de realmente construir relaciones estables y que tengan proyección, porque hay intereses alineados de largo plazo, ¿no? ¿Y cómo te está yendo con los productores? Bueno, ahí es interesante, ¿no? Ese caso de esas 10.000 hectáreas en donde descubrieron 3.000 hectáreas que perdían $1 millón, lo empezamos a replicar. Hoy tenemos el cierre de la primera campaña a escala, en donde... Esta es tu primera campaña de la nueva etapa. De la nueva etapa a escala realmente. Escala. Tenemos 10 productores que de manera combinada hacen 1.700.000 hectáreas en Brasil y en Argentina. Lanzamos el programa, una de las cosas que hacemos con ellos, trayendo el know-how de las semilleras, es cómo el productor puede hacer uso de ensayos en su área sin cambiar nada a campo. Cómo puede empezar a experimentar para aprender más rápido. Y eso se hace embebiendo ensayos en las prescripciones que toma una sembradora y una fertilizadora, y podemos empezar a cambiar y a variar las dosis y después medir rentabilidad. Claro, ¿no? Salir de la dinámica, esto es ensayo, esto es producción, todo es producción, pero tengo la capacidad de tomar datos de mi aprendizaje productivo. Exacto, puedo aprender de las cosas que hago y además puedo meter experimentos y aprender más todavía y acelerar mucho más mi generación de conocimiento. Esta campaña lanzamos la red más grande de Latinoamérica de ensayos, más grande que la que por ahí tiene una semillera global. Con datos de productores. Exacto, 1.500 ensayos distribuidos en 350 lotes con 45.000 hectáreas, todo hecho sin que el productor cambie nada, cambie absolutamente nada en su proceso a campo, ni que nosotros tampoco tengamos que ir a hacer nada. ¿Cómo? Haciendo un buen uso de los datos y una buena gestión de los datos. Imagínate lo que es 1.500 ensayos de maíz, de soja, en donde vos podés empezar a decir... En manos, aparte democratizado. Totalmente. Porque no está en manos de una empresa. Exacto. O sea, está en manos de múltiples empresas. Y ahí está lo interesante, ¿no? Que un productor, cuando le vienen a vender un insumo, ¿ahora qué puede hacer? En vez de decirle, bueno, mostrame tu PDF, empresa insumera, de cómo le fue a esto, y creer en ese PDF que le muestran, es al revés. Le dice, yo te compro un poquitito, pasame. Y el programa que va a poder hacer de experimentación de ese insumo va a ser más sofisticado y en su propio campo que el que jamás podría haber hecho la empresa global esta de... Muchas veces se pregunta, y un tema apasionante para hablar también es el tema de la democratización de la información, ¿no es cierto? Entonces vos lo que estás logrando, para mí es importante destacarlo esto, ¿no? Es cuál es quién tiene el poder ahora, ¿no? Porque el poder te lo dan los datos. 100%. Y esa simetría que existía hasta hoy, donde tenés empresas globales con todo estructurado, de repente se da vuelta completamente. Porque yo tengo los clientes que tenemos, que manejan mucha área, de repente me están diciendo, che, ¿y si anonimizamos y yo combino y puedo ver un poco lo que está pasando en mi región y puedo ver el programa de ensayos? No volvemos. Eso se viene. Contame en este proceso apasionante del mundo de los datos, de estos inventos, de esto de reinventarte, a este señor senior, ¿quién te acompañó? O sea, ¿quién creyó en vos a lo largo de este proceso? ¿Quién te permitió llegar acá? Además de Rossi y de Panchito Novoa. Sí, total. Y la empresa va pasando por diferentes ciclos en donde necesitas diferente tipo de apoyo. Y la verdad que en los últimos años, en toda esta transición, me tengo que sacar el sombrero para el rol de los inversores en general, porque no solamente han aportado capital, sino que también un apoyo desde psicológico de aguantarla y entender los momentos difíciles hasta ya puntualmente, ¿viste? Ir ayudando con temas concretos, ¿no? Ahí tenemos... quiero profundizar eso, pero a mí me encanta el concepto que a veces uno dice, bueno, el inversor es... no sé por qué uno a veces lo asocia con el vampiro, ¿viste? Que quiere chuparte la sangre, y vos me estás diciendo, no, me acompañó, me bancó. Es mi principal socio. Son, además, por suerte, los inversores de eLab, Experiment, bueno, en Estados Unidos tenemos Serra Ventures, tenemos Constellation. ¿Cuántos inversores tenés? Son unos 9 fondos dedicados a AgTech Wow. que fueron invirtiendo, que están entre Estados Unidos, un poquito en Brasil y en Argentina también. O sea, esto es 8 o 9 empresas de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, ¿no es cierto?, que creyeron en el sueño de EGUA. Exacto. Y te están acompañando y te siguen acompañando. Totalmente. No, Tommy Peña, por ejemplo, que fue de los primeros que invirtió en nosotros. Tomás es uno de los grandes, digamos, cuando alguien haga la historia de esto, es de los primeros que creyó en este sueño de la mejor agricultura. 100%. Y fuimos nosotros una de sus primeras inversiones y desde entonces nos vienen acompañando con inversión, pero también
en la gestión, en el consejo, en pensar de manera estratégica. Si no, es muy solitario, ¿no? Es difícil, digamos, el camino de ir navegando todo esto. Explícale a doña Rosa, ahí, el concepto de Smart Money. ¿Qué es Smart Money? Y Smart Money es que quien te aporta capital y se convierte en tu socio, también te puede aportar un montón de otras cosas que son claves durante el negocio. ¿Qué es eso? Conocimiento de la industria, conocimiento de gestión y de management, de cómo poder mejorar el management del equipo, cómo armar equipos, qué tipo de perfiles buscar, cómo mantener conversaciones, negociar con los diferentes partners que uno tiene durante el negocio. O sea, de todo nos han ayudado realmente. Último, para cerrar, decirle a alguien que está mirando y está, che, tengo ganas de meterme en el agro, emprender, estoy, no sé, viviendo en Estados Unidos, ¿qué le recomendarías? Que lo haga, número uno, que tenga paciencia, que sea persistente, y no es un camino lineal muchas veces. Seguramente las haya, esas historias lineales, la gran mayoría tiene que ir haciendo pivots. Yo casi todas las que conozco lo fueron haciendo. Yo también. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener persistencia y hay que tener humildad para aprender constantemente de lo que te dice tu cliente, tu socio, tu inversor, la persona que trabaja con vos. Es la única manera de mejorar. Muchas gracias, Nicolás, un placer. Un placer tener la oportunidad de charlar con uno de los experimentados, grandes experimentados equipos de EWA. Y hoy hablamos de los datos y el poder de los datos y no hay dudas de que la nueva agricultura, esta agricultura que todos necesitamos, va a estar fundamentalmente a partir del mejor uso de los datos. Así que hay mucho por delante. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.